Hola, mi nombre es Karen Lina Durán García y hoy les voy a hablar sobre el impuesto sobre la renta, el ISR, específicamente los antecedentes y objetivos de este. Este impuesto es un impuesto que se aplica de manera general, personal y directa a las personas físicas o morales que tienen ingresos. Este impuesto fue adquirido en México en el año de 1925 y se fundamenta o tiene su marco jurídico dentro de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Un principal antecedente de este es en Inglaterra, donde debido a las guerras causadas por Napoleón Bonaparte, pues el Estado ya no podía sanar los daños causados. Entonces en el año de 1803 aplican este impuesto, pero al ver que no tenía la efectividad o el fin que ellos querían, lo eliminan por 3 años y en el año de 1806 nuevamente lo aplican, pero con el nombre de Property and Income Tax. Es aquí donde aplican este impuesto que genera una mayor influencia, ya que en el año de 1891 el Estado de Prusia lo adquiere, provocando que más países lo adquieran y dejando un antecedente de este. En el año de 1913, Estados Unidos toma como base lo ya establecido durante la conquista española y toma como base constituciones e impuestos de la corona española para establecer este impuesto siempre y cuando vieran que no fuera inconstitucional y que tuviera una base de ser directo o indirecto, y al verificar que tenía estas características pues lo aplican en 1913, lo que provocó que en el año de 1924 México lo adquiriera bajo la Ley del Centenario, la cual fue emitida por el presidente Álvaro Obregón y agravaba principalmente los ingresos que percibían los profesionistas, los comerciantes, la industria, realizando una suma de los ingresos que ellos adquirían o que tenían, y de ahí establecer una cuota fija para que pagaran, y de esta manera el Estado adquiriera ingresos para la administración pública y pues no se dañara la economía o la actividad económica que tenía esa persona. Posteriormente, en el año de 1924, se crea la Ley de Recaudación de los Impuestos, donde en esta se agravaban los salarios, emolumentos, sueldos y utilidades que tenían las personas físicas. Es aquí donde llega a la conclusión de que este impuesto pues sí generaba ingresos para el Estado, lo que provocó que en el año de 1925 se creara la primera ley del impuesto sobre la renta, utilizando los conceptos establecidos de la ley de recaudación en el año de 1924, pero también agravaban a los mexicanos que adquirieran o que tuvieran ingresos comerciales mediante los países extranjeros. Es decir, que si tú eras mexicano, pero tenías un trabajo en Estados Unidos pero generabas un ingreso, entonces tenías que pagar este impuesto al generar ese ingreso a pesar de que no lo generas en el país. Posteriormente, en el año de 1931, se crea la Ley de Impuestos Extraordinarios sobre los capitales y sobre las bases de la Ley de Recaudación del año 1924. Es decir, los capitales eran para las personas morales. Si tenías capitales, tenías que pagar un impuesto siempre y cuando estas capitales estuvieran pues una mayor parte en el extranjero. Y pues también tomaban conceptos de que se tenía que pagar este impuesto dependiendo de los sueldos, salarios, emolumentos y utilidades sociales que las personas físicas obtenían. Es decir, que en esta ley ya va más enfocado a obtener ingresos de sueldos y de utilidades que generaran las personas físicas y las personas morales. Posteriormente, en 1913 se establecieron obligaciones y bonos que la sociedad debería de pagar. Es decir, dependiendo de los ingresos que tú adquirías, tenías que pagar en ese entonces el 3%. Es decir, hacían su suma, veían cuánto generaba esa persona, ya fuera física o moral, y de acuerdo a la suma total de sus ingresos, se te obligaba a pagar un 3% de
impuesto. Posteriormente, en el año de 1934, se crea la Ley de Impuestos sobre Ausentamiento, es decir, que agravaban a las empresas o a las personas morales que tuvieran empresas y capital fuera del país, pero que estas empresas generaran un ingreso que posteriormente viniera a México. Entonces, al generar este ingreso y al exportarlo o enviarlo a México, tenías que pagar el impuesto sobre la renta, siempre y cuando pues tus utilidades o ganancias del extranjero fueran pues enviadas o te dieran una mayor ganancia en México. Esto provocó que en el año de 1936 entrara en vigor la Ley de Impuestos sobre Exportación de Capitales de las empresas. Es decir, ahora si tenías mucho capital en el extranjero, pues tenías que pagar un impuesto sobre la renta, ya que este capital pues te generaba aún más ganancias de las que podías generar en el país, por lo tanto este impuesto era aplicado. En 1941 se emite la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde agravaban las utilidades, renta y ganancia de las personas morales. Es decir, en este impuesto ya se empieza a establecer más impuestos o más conceptos a pagar de las personas morales, debido pues a los ingresos y a las capitales que ellos obtienen. En el año de 1948 se expide la Ley de Impuestos sobre Actividades Excedentes, donde se agravaban a las personas que se dedicaban al comercio, la industria y a los agricultores. Es decir, estas personas eran las obligadas a pagar ahora ya también este impuesto sobre la renta. Posteriormente, en el año de 1953, se expide la Ley de Impuestos sobre la Renta, pero se le agrega su reglamento interno, donde ahora este reglamento establece los procedimientos y la manera en que debe de actuar la autoridad para la recaudación de este impuesto. Posteriormente, en el año de 1954, se expide el reglamento a la tasa, el cual fue un complemento sobre el impuesto acumulado, es decir, se establecía una tasa para que el impuesto acumulado por las personas físicas o morales fuera pagado y no se dañara ni su actividad financiera ni la actividad financiera del Estado, y estos impuestos vencidos pues ya fueran pagados mediante un procedimiento especial y dándole equidad e igualdad a todos los contribuyentes que debieran, con el fin de adquirir y pagar este impuesto. Posteriormente, en el año de 1964, nuevamente se reforma la Ley de Impuestos sobre la Renta, pero se elimina su reglamento interno, ya que en esta ley se establece ahora los procedimientos y la manera de actuar de las autoridades para la recaudación de este impuesto. Es decir, ahora la misma ley te establece la autoridad competente, los procedimientos a seguir y la forma en que se recauda este ingreso. En el año de 1965 se crean créditos fiscales, es decir, se crean estos créditos con el fin de que las personas que tuvieran impuestos acumulados pues pagaran este impuesto y no se afectara ni al país ni se sancionara al contribuyente. Es decir, se otorga este crédito con el fin de que pues las personas pudieran pagar, y pues este crédito era en ese entonces una prórroga que se les otorgaba a las personas, no tanto como en la actualidad, que este crédito fiscal pues es lo que le debes al SAT o a Hacienda Pública. Posteriormente, en el año de 1973, se incorporó al impuesto sobre la renta el régimen donde se agregaban que los bienes muebles rústicos y los predios urbanos, pues ya también los propietarios de ellos debían de pagar este impuesto, dependiendo del valor que tuviera el inmueble. En 1981 se incorporaron también los bienes inmuebles adquiridos por rifas o sorteos, ya que pues este era un ingreso nuevo para la persona, y al generar un ingreso pues tenías que pagar este impuesto dándole un valor de adquisición. En el año del 2006 se reforma el artículo 109 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Este artículo tenía la finalidad, o esta reforma tenía la finalidad
de que los esquemas de extensión del tributo fueran más adecuados para la aplicación del impuesto. Después de este año, pues la ley de impuestos sobre la renta ha tenido muchas reformas, se han reformado diferentes artículos para el beneficio tanto del Estado como de la persona física o moral, para que se dé una equidad de los ingresos o del impuesto que debes de pagar. Actualmente la ley del impuesto sobre la renta tendrá una nueva reforma del artículo 79, especialmente en la fracción 16, 20, 19 y 11, donde estas reformas entrarán en vigor el 1 de julio del 2021. Es decir, actualmente ya existen estas reformas, ya fueron establecidas que el artículo 79 se reformará, pero pero pues tendrá su vigencia hasta julio del 2021. Es decir, que el Estado siempre busca la manera de que los contribuyentes puedan pagar y el Estado pues adquiera este ingreso para el cubrimiento de los servicios pues públicos que ellos nos deben de brindar. Posteriormente, los objetivos del ingreso del impuesto sobre la renta, del ISR, pues son los ingresos que perciben las personas físicas o morales, ya sea en efectivo, que son los sueldos, los salarios, en especie, los bienes y créditos, es decir, cualquier crédito que adquieres, pues generas un ingreso, por lo tanto debes de pagar. Estos sueldos, créditos o especie siempre los van a verificar de acuerdo a la actividad económica que tú realices. En las personas físicas estos ingresos tienen que provenir de los salarios que recibes y las personas morales pues se paga el impuesto cuando realizan actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca, ya que al adquirir o al realizar estas actividades pues adquieres ingresos, utilidades aún más elevadas, puesto que estas actividades son fundamentales o este comercio es fundamental para cualquier persona, por lo que tus ingresos aumentan y es aquí donde al realizar cualquier actividad, pues también debes de generar y pagar este impuesto sobre la renta. Entonces, pues en conclusión, el objetivo es el ingreso que percibe el Estado mediante el pago de ingresos que persiguen las personas físicas o morales. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Yo estoy en contra de que se cobre este impuesto porque a mi parecer no solo el gobernado o la población tiene que generar sus ingresos, de lo cual en esta parte de que los genere estoy de acuerdo, pero en que el Estado cobre por generar ingresos es lo que se me hace inadecuado porque pues el gobernado genera sus ingresos para cubrir sus necesidades y sin en cambio, ¿qué pasa? El Estado te cobra por tener dinero, te cobra por un auto, te cobra por tener una casa, te cobra por cualquier bien mueble o inmueble que tú adquieras. Ellos tienen que tener una ganancia, a pesar de que tú con tu trabajo y esfuerzo obtuviste ese bien, pues ellos quieren obtener una ganancia. Dentro de cierto punto creo que los impuestos son importantes para mantener pues el ingreso del Estado, pero siento que hay cuestiones que no se debería de pagar impuestos. En este caso, el predio, que es un impuesto municipal, el cual, pues, si lo vemos de alguna manera, entra dentro del ISR, en el cual pagas tú por tener tu casa, pagas por construir, pagas por cualquier cosita. Entonces, el tener un ingreso en nuestro país es pagar. Y en muchas ocasiones, pues la gente evade el pagar este ingreso y entonces pues ya va en contra de la justicia, en contra de la ley y el Estado hace todo lo posible para que pagues. Es entonces en esta cuestión donde yo pienso que no está haciendo lo correcto el Estado, ya que si fuera un impuesto
o un ingreso o alguna manera adecuada de percibirlo, pues las personas irían voluntariamente pues a pagar el impuesto, no tendrían que intentar evadirlos, y pues el ingreso del Estado pues sería aún mayor, ya que si todos los mexicanos pagamos, que somos millones, y pagamos este impuesto, pues se generan esos millones que el Estado necesita. Pero en estas cuestiones muchas personas evitan pagar este impuesto porque creen que el tener su ingreso es también pagarle al Estado, y se les hace que es una parte pues ilógica que por tener tú tus propios ingresos tengas que pagar al Estado. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carla, del Centro Universitario Haller de la carrera de Derecho, y el día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental dentro de Derecho Fiscal, que es el impuesto sobre la renta en México. En algún momento de nuestra vida todos nos hemos preguntado, ¿por qué tengo que pagar el impuesto? ¿En dónde viene estipulado el que debo de pagar un impuesto? Como sabemos, el impuesto sobre la renta o ISR es obligatorio, por el cual es fundamental el saber en dónde se encuentra constituido. El ISR tiene su sustento legal dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del artículo 31, fracción cuarta. En él nos establece que es obligación de todo mexicano el contribuir al gasto público, que éste debe de ser de manera equitativa y proporcional. Como bien nos establece, en él nos especifica el deber de las personas físicas y morales de contribuir. Así también nos dice que es una ley de carácter general y obligatoria. También dentro de este módulo constitucional nos menciona que es considerado como prestaciones del mexicano hacia el Estado. De mismo modo, en el artículo fiscal, en su segundo artículo, nos hace mención que las contribuciones se clasifican en impuestos. Un ejemplo de este es el ISR, por lo cual estas aportaciones son de beneficio de seguridad social, asimismo como contribuciones en las mejoras y en los derechos. Hay que tener en cuenta que los impuestos como el ISR son fundamentales y son un impuesto que ayuda a los recursos económicos de todo gobierno. Asimismo, este ISR afecta a los ingresos de las personas tanto físicas como morales. El impuesto ha tenido que cambiar y evolucionar a través de los años, de forma paralela, para poder satisfacer las necesidades y con el fin de buscar el crecimiento y desarrollo económico del país. Como nos mencionaba mi compañera Karen, el ISR ha ido evolucionando internacionalmente como nacionalmente, pero hablaremos más a detalle de los antecedentes que han existido del ISR en México. El decreto emitido por el virrey Félix María Calleja durante el periodo de 1813 a 1814, en el cual se creó la contribución de carácter personal, directa y general durante la Nueva España, con el fin de llegarse de recursos para combatir a la insurgencia. Esto era de carácter extraordinario, proporcional a las ventas y utilidades de líquidos. Produjo un esquema progresista. El sujeto activo era considerado como el Estado y el sujeto pasivo eran los contribuyentes. En este caso era la población de alta sociedad y económicamente alta. El objeto era la base proporcional de las ventas, las rentas y las ganancias, por lo cual era considerado que los pobladores se les llamaban causantes fiscales. Los únicos que eran exentos de dicha contribución eran aquellos que no poseían riqueza, aquellos que su sueldo era menor de 300 pesos anuales. La tasa de impuesto era del 3% al 12.5% progresivamente. Durante el liberalismo mexicano de 1850 a 1851 se crearon impuestos excesivos, esto con el fin de allegarse de fondos que cubrieran los altos costos de la guerra. No había un sistema económico unificado y había una pobreza generalizada. México estaba dividido en microeconomías y su principal problema eran las alcaabas, el cual era un impuesto directo de la antigua Corona Castilla, el cual gravaba las compras y ventas en un 10%. Iturbide reduce los impuestos, es por eso que se gana gran popularidad. En México surgen las ideas de regeneración económica liberal,
Es ahí donde nacen conceptos tanto políticos, sociales y culturales. El sistema liberal encomienda un papel de promotor al Estado para que se generen reformas fiscales, que constitucionalmente consagró la igualdad tributaria y dio vida a un sistema de impuestos que no contraería el desarrollo de riquezas y que creara intereses que fueran de acuerdo al desarrollo social, ayudando a la marcha liberal y progresiva de la nación. Se origina en 1810, resultado de las ideas socialistas nacidas de la Revolución, que proviene un lento proceso en 1810. De ahí continuamos con Matías Romero, el cual fue considerado como el precursor del ISR en México, ya que él establecía que debería de generarse una contribución directa y general, impuesta sobre el capital raíz y el capital mobiliario. Él sería más equitativa y produciría recurso al erario público. El porfiriato se llevó a pique las ideas de la corte social. El ministro de Hacienda, Leslie Mantoux, optó por una política impositiva y de tipo regresiva. Decidió restringir de manera limitada a los extranjeros. Se consideró equitativo solo contener a las fronteras de las repúblicas, esto para disminuir la parte del contrabando comercial. Durante los inicios de la Revolución Mexicana, en 1910, se optó por llevar el sistema porfirista de tipo regresivo, igual que durante el gobierno de Francisco I. Madero. En 1880 se crea la deuda externa de alto grado, por lo cual México necesitaba urgente un sistema tributario equilibrado y de manera controlada. Quiero que veamos un punto muy importante dentro de los antecedentes, y las variaciones sobre la recaudación en los diferentes periodos se ven afectadas debido a la situación que el país esté pasando en ese momento. De 1995 a 1996 estalló la crisis económica más fuerte, por lo cual se generó la disminución de la contribución al ISR. Para 1999 al 2002 aumentó la recaudación, personas morales a un 40% y personas físicas a un 35%. Durante el periodo del 2003 al 2007 se redujo la tasa del ISR y aunque se esperaban aumentos, estos fueron menores. Durante el 2013 al 2015 hubo un incremento en la tasa del ISR, en el cual hubo un incremento positivo durante este periodo. Para el 2018 al 2013, y tomando en cuenta que este inicia en medio de una crisis económica mundial, las cifras del 2013 establecen que fueron las más altas que periodos pasados. Cree que esto fue a causa de factores externos, ya que hubo un cambio en la administración, lo que significa que el cambio de administración puede ayudar mucho al crecimiento del ISR. El sistema tributario mexicano ha sufrido constantes modificaciones a lo largo del tiempo. Dichas modificaciones han afectado el nivel recaudatorio de diferentes maneras. Existe una gran cantidad de variables que pueden afectar en el sistema tributario mexicano. Crecimiento positivo y desarrollo económico para México. Ahora hablaremos sobre la importancia del ISR en México. Como idea principal nos establece que la autoridad debe recaudar el impuesto suficiente para satisfacer las necesidades colectivas. El análisis del impuesto ISR es un factor determinante para la calidad de vida de las personas y de su familia. El ISR es un tributo de carácter directo. De hoy me encuentro a favor del ISR. Esto de acuerdo a la teoría de los incrementos netos de la riqueza de George Van Sánchez. En él toma en cuenta la periodicidad de los ingresos. Asimismo, se propone una definición de renta basado en la capacidad de pago de cada sujeto en particular. Si partimos de la base en que el ISR es un ingreso obtenido con cierta regularidad, entonces en él nos establece que su objetivo es satisfacer las necesidades.
tal y como lo menciona Meyer sostiene, la renta es una capacidad de bienes de disfrute, cuya creación repetida a medida de las necesidades se considera asegurada en vista de la situación tanto económica como cultural. Desde mi punto de vista, la periodicidad del ingreso se emplea como un condicionante de que el ingreso está ligado con satisfacer las necesidades para poder ser catalogado como ISR. Y es que, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, una característica fundamental y principal dentro de todo impuesto es que éste es de acuerdo a las necesidades que tiene el Estado de obtener el recurso para satisfacer las necesidades de sus gobernados. Y es que, de acuerdo al porcentaje que se tiene que otorgar de ISR, es como nos establece Meyer que puede generarse dos cuestiones, una que es utilizarla para ahorro y otra que es considerada como el consumo. En la parte del consumo, las personas lo utilizarían para satisfacer sus propias necesidades y asimismo motivaría e impulsaría al trabajo, por lo que de esto se obtendría un ingreso. De esto, la búsqueda de ingresarlo periódicamente el ISR, ya que asimismo este sería un tipo de ingreso que se percibiría de manera regular y de manera temporal, como lo es en la actualidad. Es por eso que yo me encuentro a favor del ISR en México. De mi parte, posterior a la teoría que acabamos de mencionar y de acuerdo a lo mencionado de las reformas en los artículos del Código Fiscal, el partido PRD, Partido Revolucionario Democrático, establece que debería de existir un aumento en el ISR. El partido PRD, Partido Revolucionario Democrático, presentó una reforma en la Cámara de Diputados en la cual establece la progresividad del impuesto ISR en México, en la cual nos dice que las personas físicas que contribuyan más con ingresos de 1.750.000 al año, esto con el fin de que contribuyan con mayor medida al gasto público, lo que implicaría el reformar los artículos 97 y 157 de la ley fiscal, en la que establece que las personas físicas que perciban más de 1.750.000 anuales, a partir de este nuevo rango de ingreso va en aumento con un 40%, por lo cual se hace de manera excesiva a los contribuyentes. Viendo desde el lado de la iniciativa que establecía el partido PRD, estoy totalmente en contra, ya que varios especialistas han establecido que los países más exitosos en la recaudación son aquellos que tienen estructurada y fundamentalmente los impuestos indirectos. Antes de enfocarnos en las personas que tienen la parte mayor de dinero, es necesario trabajar para que los informales paguen. Es que de alguna manera solo sería asfixiar más a las personas que sí están contribuyendo, dejando a un lado a todas aquellas personas, tanto físicas como morales, que siguen sin contribuir. Aparte de que se corre un gran riesgo de que pueda existir la evasión fiscal. Otro punto que hay que pensar antes de que se realice la propuesta del Partido Revolucionario Democrático, PRD, es de que muchas de las personas que tienen estos ingresos, al momento de que se genere esta propuesta, pueden generar el cambio de empleo, el cual causa una evasión fiscal. Al momento de estar investigando, me di cuenta que en Estados Unidos se bajó el impuesto del ISR, lo que causó que existiera un privilegio en los impuestos indirectos, lo que llevó como consecuencia es que se incrementaron la recaudación del ISR. Esta es una gran estrategia que deberíamos de implementar en México. Sin embargo, y como lo mencioné en la parte de los antecedentes, es de que existen muchos factores externos como internos,
tanto el cómo se encuentra México económicamente y en la actualidad, en la parte de la pandemia en que estamos pasando, que ha afectado económicamente a todo tipo de negocios y asimismo de inversionistas. Otro punto también importante es la moneda estadounidense, ya que como bien sabemos, también nuestra moneda depende de los dólares. Son diversos factores que hay que tener en cuenta para implementar todo plan que se tenga para la mayor recaudación de impuestos. De parte de mi compañera Karen y mía, agradecemos su atención y esperemos que este video sea de utilidad y agrado para todos ustedes.